Buenas tardes, muchas gracias por estar acá escuchando este tema que es muy importante y muy relevante en la actualidad. Y bueno, ya me han hecho el favor de presentarme. La pregunta más importante es: ¿por qué tendríamos que estar hablando ahorita de trauma? ¿Por qué tendríamos que estar escuchando de trauma? Lo primero es porque tenemos que quitar algunos mitos que han definido el trauma a lo largo de la práctica de psicología. Y es que lo primero que tendríamos que tener muy claro es que el trauma no es lo que sucede. El trauma es aquella sensación de lo que a mí me sucedió. ¿Sí? El trauma no es el evento, el trauma no es el hecho que pasó. El trauma es el resultado que queda, sobre todo en el cuerpo. Y esto es muy importante, porque el lugar más seguro que todas y todos deberíamos tener para poder transitar un mal momento o una crisis es el cuerpo. Y muchas veces el cuerpo no es el lugar más seguro en ese momento, que sería uno de los objetivos o uno de los derechos principales de la salud mental. Que el cuerpo fuera nuestro lugar más seguro para transitar una crisis y que todos tuviéramos acceso a nuestros recuerdos sin tanta perturbación. Por eso es importante que hablemos de trauma. Cuando hablamos de trauma, vamos a voltear a ver el trauma como el trauma de T mayúscula y como el trauma de T minúscula. ¿Cuál sería esa gran diferencia? Es que el trauma de T mayúscula se va a dar cuando el evento es de manera súbita y ese evento ha limitado mis recursos biológicos y mis recursos cognitivos para poder procesar lo que me está pasando. Cuando hablamos de procesar, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de procesar es que yo pueda pensar lo que me está sucediendo. Pensemos en un asalto. Si en el momento que está suscitándose un asalto, yo no estoy siendo capaz, ¿no? Me ha rebasado biológicamente el estrés. Yo ya no voy a tener un registro cognitivo, yo ya no voy a crear un recuerdo. ¿Qué sí va a suceder? Que va a existir un registro corporal de lo que está pasando. Por eso es que toda experiencia traumática, ¿sí?, sea de T mayúscula, el evento súbito, o de T minúscula, que sería son eventos relacionales, ¿sí? Aquellas relaciones que vamos teniendo a lo largo de la vida que nos van generando sensaciones de malestar. Puede ser relaciones de nuestros cuidadores, de nuestra familia o inclusive ya en la adultez, no tiene que ser en la infancia. Pero el trauma de T minúscula no es un evento que me va a rebasar en mis capacidades biológicas para sobrellevarlo. Lo que sí va a hacer es que va a ser un evento constante que va a empezar a generar un daño. Pero esa sensación que se va generando se va quedando almacenada en el cuerpo. El cerebro tiene una función específica. Una de las funciones más específicas que va a tener el cerebro es que al cerebro no le gusta sentirse mal. Sí. Tenemos que pensar simple para pensar en trauma. El cerebro se siente seguro, se siente inseguro. Se siente inseguro, entonces está en riesgo de muerte. Sí. Tendríamos que subirlo hasta el pensamiento para poder decir, no estoy en peligro de muerte. Pero entonces estas sensaciones a las que le podemos llamar perturbadores o sensaciones de malestar pueden estarse dando en relaciones que no tienen una responsabilidad ya sea afectiva o que son cuestiones de negligencia. El trauma de T minúscula es como esa gotita de la Inquisición, ¿no? Usaban como la gota como un método de tortura y entonces se va haciendo un agujero, ¿sí? Las relaciones traumáticas
no me sacan, no me desconectan, no me quitan mis recursos de inmediato. Las relaciones de T minúscula, las que generan un trauma de T minúscula, van a ir haciendo un daño a lo largo de la vida. ¿Sí? ¿Cómo es que un trauma va a dejarnos esa huella? Tenemos 5 canales de entrada, los 5 sentidos. Tenemos que ir pensando muy simple para poder voltear a ver el trauma, porque si volteamos a verlo de manera compleja nos vamos a perder en muchas corrientes, inclusive filosóficas o sociológicas. Todo aquello que pueda ser registrado con los 5 sentidos en un evento de P mayúscula, el cuerpo lo va a registrar así impecable. Regresemos al asalto del que estábamos hablando. ¿Qué pasa si a mí el asalto lo generan con una pistola, la ponen aquí? La persona que me asalta tenía una chamarra anaranjada. Ese día yo me había puesto mi perfume favorito. Ese día yo tenía una playera amarilla. Y ese día se hizo un trauma de T mayúscula. La próxima vez que yo vuelva a ver a alguien con chamarra anaranjada, mi cuerpo va a recordar que ese estímulo es peligroso. Y volvemos a pensar simple: ¿me siento seguro o me siento inseguro? Me siento inseguro, estoy en peligro de muerte. Y es cuando se activarán los mecanismos de sobrevivencia. ¿Qué pasa si yo veo que alguien se pone una playera amarilla? Es probable que yo tenga una sensación. No quiere decir que yo voy a decir, ay, te van a asaltar porque traes una playera amarilla. Pero quiere decir que esa sensación que me va a dar de inseguridad por ver a alguien con una playera amarilla, esas sensaciones que se activan en el cuerpo con lo que va quedando grabado en el trauma, a lo largo de la vida va haciendo que generemos estrategias para no sentirnos así. Todos tenemos algo, todos y todas tenemos algo que nos hace sentir no sé qué. Y entonces no tengo idea por qué a mí no me gustan los zapatos cafés. No tengo idea por qué a mí no me gusta ese olor. No tengo idea por qué a mí no me gusta esa comida. ¿Por qué? Porque no ha llegado, no se procesó. Ese pequeño momento quedó guardado en una sensación física, en sensaciones aquí. Es como si, ¿para qué nos serviría una cisterna llena si no sube agua al tinaco? ¿Sí? La cisterna llena serían todos los estímulos y el tinaco sería el pensamiento. Si entonces yo tengo acceso a través del pensamiento, el evento sí se procesó. Pero si el agua no sube al tinaco fue porque era peligroso que nosotros pensáramos en ese momento o entendiéramos lo que estaba sucediendo. Estamos hablando de un asalto, pero cualquier situación que a mí me genere una pérdida de mis recursos biológicos para enfrentar algo, va a generar un evento traumático en mi cuerpo, ¿sí? ¿Qué pasa entonces cuando yo sufro un asalto y luego me pasa otra situación y otra situación y otra situación? Es ahí donde se complejizan las cosas. Es ahí cuando ya hablamos de que alguien tiene un trauma complejo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos en la vida con estas situaciones? Ahí. Vamos a hacer solamente algo gráfico. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a guardar, el cuerpo tiene memoria, en la memoria corporal se van a guardar las sensaciones de los eventos traumáticos, T mayúscula o T minúscula. Entonces imaginemos una persona que tuvo una muerte de un familiar por alguna negligencia médica, y esas sensaciones que se quedaron, esa huella quedó marcada en el pecho, y bueno, pensemos en la pierna, ¿no? ¿Puede ser específico la zona corporal? Sí, porque ¿qué pasa si a mí de chiquito, cada que me regañaban, me agarraban del brazo y entonces, no sé, me sangoloteaban, ¿no? Hablando en el argot. ¿Qué pasa si yo llego con mi pareja y me dice, a ver, escúchame, y yo le digo, hey, no, bájale. Oye, pero no te hice nada, pues nada más te agarré el brazo. Sí, pero el cuerpo tiene memoria y quizá yo no tengo. En ese momento
un acceso consciente a través del pensamiento para decir, cuando yo era pequeño y me regañaban, tomaban mi brazo y eso fue una sensación perturbadora que quedó grabada. ¿Qué pasa entonces si después mis papás fallecen en un hospital público porque hubo una falta de economía? ¿Sí? Esto tiene una secuencia, porque aquí hablamos de una negligencia y acá hablamos de un fallecimiento, hospital. Toda aquella sensación que se parezca va a estar en un mismo hilo conductor. ¿Qué es un hilo conductor? Pensemos como en un tendedero, ¿sí? Entonces el cerebro lo que hace es decir, tenemos una sensación nueva, va a poner un hilo y sobre ese hilo va a ir colocando las experiencias que se parezcan. El día de mañana que alguien llegue y me diga, oye, ¿qué crees? Falleció un familiar por algo similar a esto, es como si el hilo empezara a vibrar. Y entonces todas esas sensaciones van a empezar a sentirse en el cuerpo. Y entonces es cuando decimos, es que cuando me platicó eso, me dio una sensación en el pecho como si se me hubiera muerto a mí alguien. Claro, ¿por qué? Porque nuestro sistema límbico, donde se graban las memorias, va a ir a buscar registros para entender eso que me está diciendo alguien que le está sucediendo, eso que le está sucediendo a alguien más o que a mí me sucedió. Entonces, ¿por qué pasaría, o esto se explicaría, el que yo pueda entrar en una crisis cuando alguien me platica algo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi cerebro va a buscar registros sensoriales, y si esos registros sensoriales no se procesaron, van a activar mi sistema nervioso central. Pensemos entonces en una persona que vivió violencia física porque le fue mal en la escuela y que vivió gritos, abuso sexual e incredulidad. Todo lo que tenga que ver con este hilo conductor se va a manifestar en el cuerpo cuando pasen situaciones que se parezcan. Entonces hablamos de que está situado en el cuerpo las sensaciones. ¿Qué pasa si alguien llega y me grita? Se va a activar esto, pero se va a activar desde aquí. Entonces si alguien llega y me grita, a lo mejor no me está gritando feo, pero me dice, oye Tami, no me vuelvas a gritar, por favor. Que sea la última vez que me gritas, porque algo está activado en mi cuerpo. Y quizá no es ese grito, es que el cuerpo hace como una especie de copia de seguridad del momento, ¿sí? El cuerpo va a decir, esta experiencia que está pasando, sea de T mayúscula o de T minúscula, sobre todo si es de T mayúscula, es una copia de seguridad y va a tener un aprendizaje del cómo sobreviví a ese evento. Cuando vuelva a suceder algo que se le parezca o que esté en el hilo conductor, se va a activar esa copia de seguridad en el cuerpo. Y entonces el cerebro va a responder similar a como aprendimos, ¿sí? Por eso es que una persona en crisis no tiene un aprendizaje, tiene una adaptación. Por eso es que una intervención psicoterapéutica donde vayamos a hacer algo en contenido del pensamiento no se hace cuando se está en crisis, porque en la crisis no aprendemos, en la crisis nos adaptamos para sobrevivir. Entonces, cuando yo tengo a alguien en crisis y en esa crisis quiero hacer un reencuadre o en esa crisis yo quiero que haya un aprendizaje nuevo, es probable que en las siguientes sesiones el paciente no haya podido consolidar, porque cuando hablamos de trauma tenemos una regla muy específica. Si está sentido en el cuerpo, se puede pensar. Hemos escuchado que a lo mejor a alguien le pueden decir,
es que tú eres muy bueno o muy buena para esto. Ay, no, yo no creo, yo no me siento así. Y la respuesta regresa en la cuestión de la sensación. Eso quiere decir que si se siente en el cuerpo, se puede pensar. Si se piensa y no se siente, es que no hay un sello. Igual que en el trauma. Si se siente y no se piensa, se hace una copia de seguridad, porque el cerebro dice, esto fue tan fuerte que 1, no nos va a volver a pasar, pero 2, no estamos listos para entender lo que nos pasó. Por eso es que las investigaciones, o la mayoría de las investigaciones, van a decir que la negligencia es de las experiencias que más generan adversidad en las personas. Porque si nosotros entendiéramos la negligencia de nuestros cuidadores o de nuestros familiares, pues sería algo muy doloroso, más que vivirla, ¿no? Deborah Korn nos va a decir que las experiencias traumáticas se van a quedar inalteradas en el cuerpo. Esa copia de seguridad, esa memoria bloqueada, va a quedar bloqueada en esas sensaciones, en esa entrada de los estímulos. Por eso es que muchas veces hay personas que dicen, oye, es que yo no sé si realmente eso que recordé me pasó o no me pasó. Oye, es que de verdad recuerdo como que sufrí un abuso sexual, pero no sé si sea o no. Ojo, no quiero decir que si entonces se recuerda si pasó. No estoy haciendo una regla. Solo es que cuando el cuerpo se siente seguro, es cuando nos da la información para poder hacer un recuerdo. Solo el recuerdo, cuando ya está en el pensamiento, puede estar en el pasado. Si el evento traumático, la experiencia sensorial no está en el recuerdo, se va a estar activando cada vez que haya una situación similar de la cual nos tengamos que defender. Y entonces nos van a decir, oye, es que lo que hiciste está un poco desmedido. Espera, no para ese recuerdo. Y es ahí donde la mirada es la que tenemos que integrar, porque es muy probable que yo tenga a alguien enfrente con una crisis y la crisis que esté atendiendo no es del evento reciente. Y que me diga, es que tengo una crisis porque me gritó alguien. Y entonces yo hago un juicio de valor y digo, oye, pero es que te grite alguien no es para que estés en esa crisis. Sí, a lo mejor. Pero ya revisaste el hilo conductor, ya revisamos cuáles son esos activadores, ya revisamos cuál es la huella que está en el cuerpo, cuál es la huella que es la huella traumática que está ayudándole a esa persona a responder a lo que le está activando en este momento. Cuando trabajamos con trauma y entendemos estas situaciones, vamos a entender que la resonancia va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de trauma, vamos a escuchar historias muy perturbadoras. Cuando trabajamos con pacientes politraumatizados o con trauma complejo, vamos a escuchar historias muy perturbadoras y es natural que el cerebro busque algo para que podamos asimilar lo que estamos escuchando. Y ahí es donde viene el trauma vicario. Cuando yo de eso que estoy escuchando, voy adaptando mi vida. ¿Cómo es esto? Imaginemos que yo atiendo puras personas que son asaltadas. El trauma vicario se vería reflejado en el momento en el que yo salgo y voy volteando a todos lados porque es muy, muy probable que me vayan a asaltar. O empiezo a cuidar de las demás personas que están a mi alrededor porque yo creo, de verdad lo puedo sentir y lo puedo pensar, que van a ser asaltados. Y ahí hablemos de personas que sufren abuso sexual, personas que sufren la desaparición de alguien, personas que, porque eso es lo que se trabaja en trauma. Esas experiencias que no podemos pensar, esas experiencias que no podemos procesar. Estos grupos sociales que están haciendo arduas luchas, que tenemos que escuchar esas historias para poder entrar a ese hilo conductor. El trauma
trauma vicario nos puede llevar a una fatiga compasiva. La fatiga compasiva es como una desconexión terapéutica. La fatiga compasiva se va a entender como esta sensación de que ya no siento nada, de que escucho historias muy perturbadoras y digo, otro asalto. Ay, pues que tú también, ¿para qué estabas ahí? Pues por eso te asaltaron. Una de las máscaras más comunes de la fatiga compasiva es el sarcasmo. ¿Por qué? Porque entonces el sarcasmo me va a ayudar a pensarlo desde una cuestión risible para que yo pueda tener una sensación opuesta a lo que estoy escuchando. Entonces, la fatiga compasiva va a ser esta desconexión terapéutica donde por eso es importante que cuidemos la agenda, por eso es importante que cuidemos de nosotros, que tengamos espacios para nosotros y nosotras, porque la fatiga compasiva va a ser esta cuestión adversa, no solo en la terapia, en la vida en general, a nivel familiar, a nivel social. Y que en los adultos se ve mucho esta fatiga compasiva como la flojera. Oye, va a haber una fiesta de las que siempre te emocionaban ir. No, qué flojera. Yo la verdad es que qué flojera. Yo estoy súper feliz en mi casa. Ojo, está bien, puedes estar feliz en tu casa, pero la felicidad no es quedarte en casa a tomar un vinito para relajarte. ¿Sí? Es ahí donde empezamos a ver que esa no es una parte que vaya hacia el otro lado de la fatiga compasiva. La fatiga compasiva nos puede llevar a un burnout. Ya sería esta parte que nos va a incapacitar, esta sintomatología que ya es vívida en mí. Ya tengo flashbacks, ya tengo pesadillas, ya tengo ataques de pánico, ya tengo crisis de ansiedad. Y entonces empiezo a disfuncionar. ¿Sí? Y disfuncionar no con estándares de qué es lo que tendría que ser mejor. Disfuncionar de aquello cotidiano que yo venía haciendo. Para entender esta parte del cómo es que vamos a funcionar, tendríamos que irnos a el cerebro triuno, porque si nos metemos a las partes o a los circuitos importantes, bueno, necesitaríamos mucho tiempo. Esto nos va a ayudar para entender qué es aquello que va diciendo yo no participo en los eventos traumáticos, ¿sí? Esto tendría que funcionar en el día a día de abajo hacia arriba. ¿Sí? Todo esto estaría en automático y esto estaría preservado. Cuando el cerebro se activa ante un evento traumático, la parte racional, ¿sí? Esa corteza del cíngulo que va a conectar va a decir, yo no juego, yo no quiero entender eso, no podemos. O sea, si yo hago ahorita que esta persona entienda lo que le está pasando, va a ser peor, se va a desconectar. ¿Por qué sería peor? Porque la experiencia traumática va a dejar la información separada. ¿Qué es eso? La información separada siempre va a tener un puente por el cual podemos acceder. La información fragmentada o compartimentalizada no va a dejar ningún puente. Y esa es cuando desde pequeñitas o pequeñitos tenemos información compartimentalizada, vamos gestando el trastorno de identidad disociativo. Ese no se va de la noche a la mañana por un evento traumático. Entonces, cuando el cerebro racional dice yo le entro a entender esto, es muy probable que la información se compartimentalice. Entonces, es una manera de salvaguardarnos. El cerebro emocional van a estar estructuras importantes como la ínsula, como el hipocampo, que nos van a ayudar a hacer ese archivo de memoria-emoción para poder preservar el aprendizaje de la situación. ¿Qué pasa con la ínsula? La ínsula va a ser la encargada de que nosotros podamos mapear lo que está pasando en nuestro cuerpo, ¿no? Es una de sus principales actividades, la neurocepción. Cuando esto ya se quitó, la ínsula no tiene tanta función porque yo no puedo nombrar lo que me está sucediendo. Yo no puedo ponerle nombre a aquello que siento. Entonces, cuando una persona me llega a una consulta y está activada porque tuvo un evento traumático y yo comienzo con nombrar lo que está sintiendo, es muy probable que sea una sesión fallida.
porque no tenemos acceso o registro de lo que está sucediendo. Las personas que son sobrevivientes al trauma pueden durar a veces días sin comer y no darse cuenta que no tienen hambre. Y de eso se encarga la ínsula, de mapear esas sensaciones, muy al margen de un trastorno con la conducta alimentaria. En esta parte de la ínsula, acá vamos a tener la amígdala, ¿no? Chiquita y un tanto expansiva, porque la amígdala va a pensar simple: ¿estamos seguras o estamos inseguras? ¿Estamos seguros o estamos inseguros? Si estamos inseguras o inseguros, estamos en riesgo de muerte. Entonces, corran. No puedes correr, lucha. Y va a activar los mecanismos de sobrevivencia. Y entonces se va a quitar esta parte. Y el cerebro va a empezar a trabajar en su totalidad, de abajo hacia arriba. Y es probable que se quede aquí, o es probable que sí se active toda la parte del hipocampo, toda la parte hipocampal. Porque eso nos ayudaría a que se ejecuten los mecanismos de sobrevivencia primitivos. Porque los mecanismos de sobrevivencia, cuando la parte racional está activada, también van a poder ser. Imaginen que vamos a una reunión, me empiezo a sentir un tanto inconforme con estar ahí y digo, ¿saben qué? Me retiro, muchas gracias. Esa es una huida socialmente aceptable, ¿no? Y aunque no fuera aceptable, pues yo no quiero estar aquí ya, ¿no? Eso es un límite, pero el límite viene de la parte cognitiva. ¿Qué pasa cuando la parte cognitiva no está participando? La huida va a ser una persona que va a correr, que no se va a fijar si vienen carros o no, que no se va a fijar hacia dónde va a correr. Muchos pacientes que son sobrevivientes al trauma se llegan a perder cuando se activa una crisis. Porque se activa la crisis, salen corriendo y de repente pues ya no saben dónde están, porque no está la cognición encendida como tendría que estar. Si el cerebro no se va a paralizar, ¿sí? Si no pudo huir y no pudo luchar, va a pasar a someterse. Porque desde lo primitivo, si alguien me va a atacar y yo digo me rindo, ya no me va a atacar. El problema está cuando la persona que ataca sí tiene encendida la parte cognitiva, y entonces el sometimiento no es una cuestión primitiva de ambos, solo de una persona, ¿sí? Una persona que desde pequeña ha tenido activada la sobrevivencia del sometimiento por pautas familiares, es probable que tenga relaciones donde sienta que no puede salir. Y entonces cuando decimos, es que querer es poder, no es cierto, porque querer no es poder cuando está activado esto. Primero desactivamos y después hacemos algo para que se estructure en el pensamiento si se va a dejar o no la relación. Oye, pero es que te golpearon y te hacen... Sí, pero está activado y estamos trabajando de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo como lo estamos haciendo nosotros. Esa sería la parte integradora, que no podemos voltear a ver. El discurso de las personas de arriba hacia abajo, hablando de lo racional, ¿no? Lo emocional y lo primitivo. El apego reactivo sería entonces el apego va a ser natural en las personas cuando existen sensaciones de seguridad. El apego reactivo es la reacción de apegarme a alguien sin la claridad de un sometimiento. ¿Sí? Que eso se vería mucho en un síndrome de Estocolmo. Me enamoro de mi secuestrador, me dirían, ¿por qué te enamoraste de tu secuestrador? Pues para que no me matara, ¿no? Y lo podemos ver en entrevistas con personas que sobreviven a un secuestro y que te explican cómo es que ha sido inclusive una relación reparadora estar con un secuestrador. Y dices, ¿cómo es eso posible? Sí, ¿por qué? Porque se está viviendo de abajo hacia arriba. Si yo escucho eso de arriba hacia abajo, no me va a hacer sentido de ninguna forma. Y por último, el cuerpo va a hacer un shutdown, va a hacer un desvanecimiento. Cuando el cerebro dice ya luchamos, ya intentamos huir, ya intentamos luchar, hicimos un apego reactivo, no se pudo, apaguen los sistemas.
apagan los sistemas. Y eso es como la tanatosis de los animales. La diferencia es que los animales van a expedir un olor fétido para que sepa la persona que va, el animal que va a cazar, pues que ya está muerto. El desvanecimiento en una persona que está activada porque tiene un evento traumático o porque tuvo un evento traumático va a bajar las frecuencias del cuerpo al punto de que un baumanómetro no marca el pulso. Y el terapeuta debe tener esta información. ¿Por qué? Porque da miedo. Porque cuando estás trabajando en terapia, sobre todo terapias más de las más iniciales, de las terapias de exposición, que de repente son como muy intensas, sin una preparación previa, pueden generar desvanecimientos constantes, pero eso es una retraumatización. No todas las terapias para traumas son retraumatización. El punto es cuando tenemos constantes desvanecimientos y mis frecuencias respiratorias bajan. Ese es el desvanecimiento, ese es el shutdown, ese es lo último que va a hacer nuestro cuerpo, desvanecerse, porque en el desmayo las frecuencias no van a bajar como bajan en el desvanecimiento, ¿sí? ¿Qué va a pasar también en el desvanecimiento? Las facciones van a quedar inmóviles y la persona puede que no se active con estímulos dolorosos, ¿sí? A una persona que está desvanecida porque se hizo alguna intervención, tú aplicas estímulo doloroso y no responde, porque hay un shutdown, porque el cuerpo dijo ya nos morimos, entonces para no sentir vamos desconectando. Si tú ves cómo una persona regresa de un shutdown, lo que va a suceder es que va a empezar a mover poco a poco su cuerpo, pero cuando regrese va a estar desorientado o desorientada, y las sensaciones finas son las últimas que se van a recuperar. ¿Por qué? Porque el cerebro vuelve a iniciar, es como reiniciarse, y entonces lo que va a hacer es empezar a registrar estímulos poco a poco. Cuando hay un desvanecimiento, antes del desvanecimiento, y hay una situación de riesgo, vamos a tener a esto que Deborah Korn le llama la desaparición psicológica, a lo que le llamaríamos una crisis disociativa. La persona va a quedar en un estado de alerta sin que esté activada una parte psicológica, y entonces no va a haber una respuesta a estímulos. Sí va a haber un registro de los estímulos, que eso lo podemos ver en una persona que choca, y entonces a lo que le llamaríamos ese shock, ese estado disociativo de la persona. Es importante diferenciar dos cosas: una crisis disociativa en el evento que está sucediendo y un estado disociativo tiempo después que el evento ya sucedió. Porque el estado disociativo tiempo después podríamos categorizarlo más el estado disociativo como tal en una cuestión de comportamiento, ¿sí? Más allá de una ausencia. Porque si ustedes han visto una crisis disociativa, la crisis disociativa te puede responder y te va a decir no, ya no, por favor, ya. Y si tú logras hacer un estímulo ahí auditivo, te va a responder la crisis disociativa, ¿sí? ¿Cuál es el problema aquí? Que si no existe la preparación para trabajar con un estado disociativo de un paciente, la crisis disociativa va a empezar a adaptarse a la actualidad y empieza a tomar mayor fortaleza. Entonces eso va a hacer que el cerebro diga, ¿sabes qué? Cada que estemos en peligro mejor se activa este estado disociativo, porque de la otra forma siento que no lo vamos a lograr. Y entonces tenemos pacientes que nos van a referir que se sienten desconectados la mayor parte del tiempo cuando iniciaron la terapia. Es que es parte del proceso. No es parte del proceso. Si mi paciente está teniendo más estados disociativos después de haber iniciado una terapia, algo estamos haciendo de una manera incorrecta.
porque tendríamos que disminuir las crisis de los estados disociativos. ¿Por qué? Porque en un estado disociativo una persona puede terminar con su vida. ¿De qué forma? Por un acto imprudencial. Porque recordemos que un estado disociativo va a ser parte de esta copia de seguridad. Si la persona no terminó con su vida en el evento, no va a terminar con su vida cuando la copia de seguridad corra, porque sería como ver una película que se muere el protagonista y yo digo, déjala, vuelvo a ver para que no se muera. No va a pasar. Igual que en el estado disociativo, lo va a correr el sistema nervioso, va a poner la copia de seguridad y no va a cambiar. ¿Qué sí podría cambiar? Que si en la crisis disociativa la persona intentó hacerse daño y esta vez agarra algo más filoso y le da alguna vena más importante, pudiera entonces sí tener una consecuencia fatal. ¿Cuáles serían nuestras características o requisitos para que dijéramos que existe una memoria traumática? La memoria traumática va a tener sensaciones, sentimientos, creencias e imágenes. Oye, Tommy, pero ¿por qué tendríamos creencias si lo cognitivo no está activado? Porque la creencia se va a instalar sobre la sensación desconocida. ¿Sí? Hay un evento, se registra la sensación, pasa el tiempo del estrés agudo y entonces yo voy a generar una creencia. ¿Qué pasa si una persona desde pequeña tuvo trauma de T minúscula donde se le invalidaba constantemente todo lo que hacía y llega a terapia y entonces nos habla de una creencia de yo no puedo, yo no sé, ¿no? Algo más, o sea, alguna palabra como más fuerte. Esta creencia, esta sensación, este sentimiento y esta imagen van a ser parte de una memoria. Estos cuatro componentes van a ser nuestra puerta de entrada para trabajar el trauma. Si yo activo desde una creencia, voy a activar sensaciones, sentimientos e imágenes. Cuando hablamos de imágenes, no hablamos como solo de una imagen en la mente. Cuando hablamos de imágenes, hablamos de estímulos que hayan quedado grabados como la peor parte de la experiencia. Por ejemplo, que llegue alguien y a lo mejor esa persona me gritó y me dijo cosas muy feas, pero lo que me quedó muy grabado fue cómo puso los ojos. Y lo pueden ver y lo pueden escuchar en las personas. Las personas nos van a decir, es que le hubieras visto los ojos, tenía unos ojos de furia. Deja tú lo que me dijo, cómo me veía. Esa es la peor parte de la experiencia. Esa es una imagen y esa es una puerta para trabajar el evento traumático. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando nos hablan de creencias, cuando nos hablan de sensaciones, sentimientos e imágenes, porque si nosotros entramos al componente, vamos a activar la red de memoria patogénica. La red de memoria patogénica es el hilo conductor que tiene todas las experiencias. Si alguien me está diciendo, es que yo no puedo, y yo le digo, es que tú siempre dices que tú no puedes, y entonces empiezo a generar una situación que genere sensaciones similares a las de la memoria y la persona puede que entre en crisis. Por eso es que las crisis en un proceso terapéutico, o decir, ya lloró, no es una garantía de que está trabajando un paciente. El que yo diga que la persona me diga, de eso no quiero hablar, y que diga, es que ahí hay una resistencia. Esperen, en trauma tenemos algo que se llaman defensas, y las defensas se van a marcar por indicadores de sensaciones corporales. Si en trauma, si el cuerpo dice que no, es no. Y si te dice que no, es por algo. ¿Por qué? Porque lo primero que va a perder una persona sobreviviente al trauma es el control de su cuerpo.
Y lo segundo que se va a generar como creencia es que hay una pérdida del control de la vida. Y si llega a terapia y no tiene la sensación de poder tomar el control de la terapia, ojo, la sensación del control de la terapia, no que el paciente nos va a decir qué hacer o la paciente, solo esa sensación de que me diga yo no quiero hablar de eso y yo respete. Ahí es donde el terapeuta vincula y a través del vínculo comienza a reparar sensaciones y creencias. El trabajo de trauma es lento porque a veces hay que iniciar solamente vinculando. ¿Sí? Inclusive hay técnicas que se hacen con niños que son muy funcionales con adultos, como un control remoto, ¿no? Tú le das el control al paciente y el paciente tiene la opción de que si no quiere hablar de algo puede ponerle pausa, paramos, o puede adelantar y entonces te avisa, voy a adelantar, de eso no quiero hablar. Eso tú lo anotas porque ese es tu registro y va a llegar un punto donde va a decir, ¿sabes qué? Es que ya quiero hablar de aquello que no hablé esa vez y va a venir una crisis. No intervenimos la crisis, acompañamos en la crisis mientras el paciente o la paciente nos esté haciendo daño, porque volver a sentirlo estando en esto que se llama atención dual, que yo sé que estoy en el consultorio pero que sé que estoy sintiendo lo que sentí, hace que se reprocese el trauma. Y ahí en el reprocesamiento es donde hacemos el recuerdo, y donde hacemos el recuerdo es donde lo posicionamos en el pasado. Si está en el pasado yo voy a poder tener un acceso a él. Esta memoria se va a generar. Deborah Korn nos da investigaciones del Dr. Bessel. ¿Cuáles son las experiencias con mayor probabilidad de generar trauma? Y entonces leemos esta lista y pues casi todo. Todo aquello que me perturbe más de lo que mi sistema nervioso puede tomar control, va a ser una posibilidad de generar una experiencia traumática. Y entonces aquí es donde nos preguntamos, como personas, como terapeutas, como lo que se dediquen, ¿en cuántas situaciones estoy abonando yo para generar sensaciones perturbadoras en alguien más? No digo de T mayúscula, ¿no? Sobre todo cuestiones también de T minúscula. Algo que se agregó, ¿no? Pues es el estrés pandémico. Hay una investigación que habla que del grupo de médicos y médicas que hicieron la investigación, la peor parte de la experiencia de la pandemia era que se llevara el virus a casa y ver que un familiar moría por eso. Puntuó en menos perturbador ver tantas muertes que imaginar que yo me llevaba el virus y a algún familiar le pasaba algo. Esa es la peor parte de la experiencia. La peor parte de la experiencia se indaga, nunca se da por hecho. Porque podemos escuchar historias terroríficas donde pensemos que la peor parte de la experiencia es una y no es así. Puede ser algo que nosotros pensemos simple, pero que en ese momento no lo fue. El cuerpo va a intentar trabajar y reprocesar el evento traumático. ¿De qué forma? Flashbacks son como la sintomatología de que tenemos una activación de un evento traumático. Flashbacks, hipervigilancia, desconfianza, intentos de suicidio, autolesión. ¿Por qué? Porque recordemos que el cerebro no tiene la capacidad de prestar atención al mismo tiempo a dos estímulos y va a prestar atención al estímulo más intenso. Entonces, cuando alguien se hace un corte, es muy probable que ese corte tenga como una función dejar de sentir lo que se está sintiendo. Por eso es importante explorar la autolesión. ¿En qué te ayuda? ¿En qué te beneficia? ¿Qué es aquello con lo que el corte termina? Y no decir, otra vez te cortaste, vamos a hacer un contrato terapéutico. Si tú te vuelves a cortar, yo ya no te veo. Y esa sí es una retraumatización, porque ese es un castigo.
Y la autolesión no se da en la cuestión del castigo, la autolesión se repara en la confianza. La desesperanza, que aquí es donde donde el suicidio se comete, en la desesperanza, que es como un brinquito después de una tristeza profunda o una depresión. Desórdenes alimenticios, es muy bonito porque Natalia Seijo habla, no es bonito el desorden alimenticio, es bonito que Natalia Seijo dice, a ver, el trastorno de conducta alimentaria le vamos a quitar la palabra conducta y vamos a llamarle trastorno de alimentación, porque es la forma en la que alguien ha podido encontrar el control de su cuerpo. No estoy diciendo que esto es de una manera adaptativa, pero es donde yo he podido decir cuánto entra a mi cuerpo, qué sale y cómo manejo mi cuerpo desde la alimentación. Y que si volteamos a ver a Mara Salvini, ella hablaba de las familias con miembros que tenían un trastorno de la alimentación. Falta de coordinación corporal, relaciones conflictivas, depresión, pesadillas, adicciones, insomnio, entumecimiento, pérdida de interés, vergüenza tóxica. Este término lo usa el doctor Bessel van der Kolk, la vergüenza tóxica, y él la desarrolla como algo más identitario. Sí, hay algo de malo en mí, desde algo como una creencia, y entonces esa vergüenza impide que yo pueda socializar. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para socializar cuando nos sentimos seguras y seguros. Cuando yo me siento seguro, entonces conecto. Si yo no me siento seguro, no voy a conectar, no va a suceder. Esto es una de las formas en las que volteamos a ver a un paciente y podemos encontrar esto y pensar o comenzar esta hipótesis de que va a existir eventos traumáticos. Todos tenemos trauma, todos tenemos sensaciones perturbadoras que no procesamos. ¿Sí? ¿Cuáles? No sé. ¿Hay alguien que no las tenga? Tampoco lo sé, pero en la mayoría de las personas tendría que ser sano no haber registrado todo lo que nos ha sucedido. Estas sensaciones que se van guardando o estas copias de seguridad que se van haciendo van a ser nuestros síntomas, y estos síntomas van a crear estrategias a lo largo de la vida como ese reflejo del trauma, ¿sí? Hablábamos entonces de que el trauma sería esta parte, y entonces la sintomatología. ¿Qué pasa con los pacientes que llegan a consulta y tuvieron un diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2, después tuvieron un diagnóstico de déficit de atención, después tuvieron un diagnóstico de TLP? Pues, ¿en qué momento pasaron por tantos diagnósticos? Y que cuando comienzas a trabajar los eventos traumáticos y las estrategias que se utilizaban para la regulación ya no son las mismas, ya no cumple criterios para un trastorno límite de la personalidad. Ojo, no estoy diciendo que esto cura y es la panacea de los trastornos de personalidad. No, solo creo que tenemos que ser un poco más críticas y críticos en los diagnósticos. Porque entonces hacemos un diagnóstico y tomamos esa referencia para hacer el tratamiento. Pero entonces cambiamos de diagnóstico y luego otra vez. Y entonces no ha funcionado. Y pasa también en el esquema farmacológico, porque entonces comienzan a tratarle como una persona bipolar, un trastorno bipolar, y luego hacen un cambio y luego hacen otro cambio, y eso va generando desajustes químicos que generan algo que se llama cristalización del diagnóstico. Los diagnósticos comienzan a cristalizarse y entonces van haciéndose más estrategias ahora para poder sobrellevar las sensaciones que se están haciendo del tratamiento que estoy tomando. Entonces esta parte es muy importante. ¿Cuáles son esos síntomas y cuáles son las estrategias que la persona ha creado, y no siempre a nivel consciente, para poder sobrellevar? Hay personas que te dicen, la verdad es que yo desde que me acuerdo, pues me muerdo los dedos, y a veces ya si me saco sangre, pues ya me doy cuenta. Esta es una sensación física, es un estímulo doloroso, y eso nos va a centrar la atención en esto que estoy haciendo. Personas que, por ejemplo, dicen, yo siempre tomo las cosas súper frías hasta que se me congela el cerebro, ¿no? Esa es otra sensación de estímulo físico intenso.
Personas que mastican hielo, ojo, no estoy patologizando masticar hielo, pero es una sensación. El hielo es aquello que nos va a dar una sensación de quemadura sin generar la quemadura como tal, como lo haría el fuego, ¿sí? Cuando hablamos de trauma, decimos que la terapia de conversación tradicional se está quedando limitada, no porque no sirva, porque la terapia tradicional trabaja con el cerebro de arriba hacia abajo, y la terapia que está en el protocolo de trauma trabaja el cerebro de abajo hacia arriba. Esa es la limitante, que si alguien está activada o activado en una crisis por un evento traumático y yo comienzo a hacer una terapia tradicional donde la narrativa es la parte que va a generar cambios, es probable que esos cambios se difuminen con el paso de la terapia. Y entonces tengamos pacientes que llegan a la consulta y dicen: eres mi psicólogo o mi terapeuta número 18. Por favor, ayúdame. Y entonces estamos teniendo pacientes que nos dicen: es que no encuentro una solución. Y no quiere decir que seamos malas o malos en la praxis. Solamente es que de repente los manuales se están quedando un tanto cortos para que podamos hacer un diagnóstico como de mayor espectro, más allá de solamente categorización. Las personas que sobreviven al trauma van a hacer estrategias para evitar recordar. Débora Kohn pone una lista de estrategias que alguien haría para poder dejar de recordar, y entonces eso nos recuerda, bueno, quien en la vida de estudiante, ¿no? Llevaba psicopatología y ibas viendo los diagnósticos y decías: sí, creo que tengo eso, y creo que eso también poquito, creo que eso me pasa como a veces, ¿no? Porque entonces leemos esto y las personas van a tener estas partes de las estrategias no conscientes para poder olvidar aquello o poder distraer esas sensaciones que no se pudieron procesar, que no tienen un recuerdo, que no tienen ese componente cognitivo, ¿sí? Estarse disculpando, sentir esta responsabilidad excesiva, como que yo debo encargarme de las otras personas, esta sensación de que debo cuidar del otro, que aquello que le pasa a otras personas es mi responsabilidad, tomar riesgos, la promiscuidad, ¿no? Entonces tenemos las conductas autodestructivas, que por ejemplo creo que en México nos hace falta un continuum de la autodestrucción, pero que sea cultural, porque estamos tomando los continuums que nos dan los estadounidenses, están bien para tener un referente, pero creo que en México tenemos un hueco en saber cuál es nuestro continuum de autodestrucción, porque del corte estamos llegando al suicidio. ¿Cuáles son aquellas situaciones a las que tengo que voltear a ver y saber que vamos en camino? Porque esto sería algo subyacente. La autolesión, el comer en exceso, si se fijan, todo esto, más allá del texto y de lo que nos pueda llevar a recordar, nos abre la posibilidad de sentir algo, ¿sí? Y entonces ahí se prendería la parte propioceptiva. Si yo como de más, voy a tener una sensación. Si yo vomito, voy a tener una sensación. Inclusive el vómito va a empujar las vísceras y eso va a ser una regulación vagal impresionante. Es que después de vomitar me estoy sintiendo mejor. Es que no tienes que vomitar, espera, es que lo que tienes que hacer es ayudarle a que pueda tener un nervio vago más efectivo. Y se escucha simple, pero es muy complejo, ¿no? Desconectarse, negar lo que pudiera ser, evitar, retirarse, aislarse, estar bromeando. Eso sí, los terapeutas no podemos reforzar las bromas de las historias perturbadoras en terapia, porque eso llega a pasar mucho. La persona cuenta la historia como si fuera muy divertida, pero eso tiene que ver con la parte opuesta a lo que se está viviendo. Yo tengo que ser esa parte congruente de la historia que estoy escuchando. No digo que nos pongamos a llorar, no, pero sí que no es, aunque sea gracioso o pueda parecer gracioso a nivel pensamiento, no reforcemos la parte de bromear.
El odio hacia uno mismo, sueño excesivo, la racionalización, el sarcasmo, minimizar. Todo esto nos va a dar sensaciones que van a estar siendo un paliativo para aquellas sensaciones que no entendemos, que no sé por qué cada que llego a la casa de tal persona me duele la cabeza. Y que uno de los interrogatorios obligados en trauma es decir, existen dolores crónicos o dolores corporales que los médicos no han podido tratar, y no porque los médicos no sepan o no puedan. Es que hay personas que han pasado por todos los especialistas médicos y no hay quien les diga por qué su migraña, y ya no hay medicamento que baje la migraña. Entonces comienzas un protocolo de terapia MDR y la migraña comienza a tener mayores espacios de aparición, ¿sí? Empieza a aparecer con mayor espacio. Y entonces llega un punto donde ya no está la migraña. Ojo, no todos los dolores entran acá. Pero si recordamos que el cuerpo es el que va a tener la huella traumática, el cuerpo va a manifestar esa sensación como pueda. Estas son algunas de las autolesiones que vamos a ver muy común cuando trabajamos con trauma. Cortarse, morderse el labio, inclusive cuando están contando algo, un paciente puede morderse la boca y no estarse dando cuenta. ¿Por qué? Porque morderse, ese estímulo de la mordida, va a ser lo que mantenga la atención en la sensación de la mordida y no en la sensación de la historia. ¿Sí? Entonces yo me muerdo y empiezo a contar, o yo empiezo a rascarme. Hay pacientes que meten la mano en el sillón para buscar una grapa y poderse picar. Todos esos comportamientos, todas esas conductas son conductas que tenemos que estar rastreando. Hay pacientes que empiezan a hacerse que es como de lo más común, y lo que yo tengo que hacer es parar esa conducta. Cuidado con tus dedos, cuidado con tu boca, y explicarle que voy a estar deteniendo esas conductas. Y entonces es probable que deje de hablar. Sí, está bien, es mejor que deje de hablar a que se lastime y hable. Quemarse, sí, hay pacientes que prenden encendedores y ¡ay, me quemé! ¡Ay, no sé por qué siempre me quemo! Se pegan, se golpean en la cabeza, se clavan cosas y se tragan cosas. Hay pacientes que se tragan navajas, rastrillos, cepillos de dientes. No me pregunten cómo, pero lo que sí creo es que el que entre un objeto de esa magnitud va a hacer que podamos tener un estímulo muy intenso a nivel corporal interno y disminuya la sensación. Entonces ahí podemos imaginar el nivel de perturbación que puede tener alguien en su cuerpo para tener que tragarse una navaja, y que entonces la familia diga: ¿puedes creerlo, Tommy? Se tragó una navaja, no tiene límites. Bueno, es que si no se le hubiera tragado esa navaja, quizá estaría muerto o muerta. No estoy diciendo que las autolesiones son buenas, solo tenemos que buscar una estrategia alternativa. No podemos quitar una estrategia si no ponemos otra. Es un principio básico de la psicoterapia. El trauma va a dejar boyas, ¿sí?, en la parte consciente, que son fragmentos que no vamos a recordar, esos que no se procesaron. ¿Cómo se ven estas boyas? Estas boyas se ven como esta parte que de la que el paciente no quiere hablar. Entonces, si el paciente no quiere hablar, no se habla de eso. Y lo que tendríamos que buscar en la terapia de trauma en primera instancia es que podamos estar en un estado de conexión, en un estado de regulación y calma. Si el paciente se recorre hacia la activación de la parte simpática o de la parte dorsal, aquí es donde el paciente colapsa. Tenemos que tener la terapia en este margen, entre la seguridad y entre la parte de la conexión simpática. Para poder hacer este encuentro de los síntomas, tenemos que ir a la historia del paciente, con cuidado,
poco a poquito y a como el paciente nos vaya diciendo que podemos ir entrando, ¿sí? Esto es importante porque cuando entremos a la historia, el trauma, cuando hablamos de trauma, el pasado es presente. Aquello que sucedió y aquello que sentí cuando sucedió, lo voy a volver a sentir en terapia. Lo voy a seguir sintiendo hasta que no se reprocese y se genere ese recuerdo. Y entonces, hasta entonces, el recuerdo pasará a ser un pasado. Y tenemos que hacer este acompañamiento desde la seguridad y la conexión para que el espacio seguro no sea el consultorio, el espacio seguro sea el cuerpo de esa persona para que transite eso que está viviendo o que necesita volver a sentir para que se convierta en ese recuerdo. Muchas gracias.